Ya comenzamos, Maggie. Ya estamos grabando. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todas. Vamos a comenzar un nuevo tema, doctrina de Dios, y con ello vamos a tomar varias lecciones y vamos a tratar de poder comprender exactamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? La verdad, hermanos, hay cosas que no sabemos de Dios. Y nosotros ya hemos estado estudiando quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver quién es la primera persona de la Trinidad, y de ahí se supone que el Dios triuno es el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. ¿Por qué quise terminar con doctrina de Dios para poder estudiar sobre este tema de Dios? Es porque se encierra en sí las tres esencias de un solo Dios, ¿verdad? Y se encierra en sí quién es Dios. De ahí, con este tema vamos a terminar con todo lo que hablamos y lo que estuvimos estudiando sobre el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a poder entender y comprender cada uno de los atributos, de las cualidades de Dios, y por qué nosotros hemos recibido tanto del Padre por causa de todas sus características, y en especial del amor, ¿verdad? Porque él es la esencia del amor, Él es el amor. No, más bien Él es amor, no es el amor, Él es amor. Entonces, vamos a iniciar este tema. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Comenzamos. Dice en este tema, dice, ¿quién es Dios? La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Así que para poder conocer a alguien, es importante saber quién es y lo que piensa, porque sería imposible conocer a una persona a menos que ésta le hable o tenga una relación con nosotros, ¿verdad? Y solamente de esa manera vamos a poder conocer a la persona. ¿Por qué? Porque nos puede contar su manera de ser, de pensar, de hablar, sus características, sus cualidades, su conocimiento, todo, ¿no? Y entonces conoceríamos verdaderamente a esta persona. De la misma manera, nosotros podemos conocer a Dios cuando nos relacionamos con Él. ¿Por qué? Porque por medio de Dios nosotros vamos a poder conocer su trasfondo, sus experiencias, sus gustos, sus características, sus cualidades, de la misma manera que yo tengo ese entendimiento, esa relación con alguna persona. Vamos a comenzar en la siguiente. Asimismo, pues es imposible, ¿verdad? Como decíamos, es imposible que nosotros tengamos conocimiento de Dios a menos de que Él se revele a nosotros, y como le hemos dicho con el Espíritu Santo, que tenemos una relación con Él. Y gracias a Dios que por su misericordia, su gracia, su bondad, su benevolencia, Él nos revela a nosotros quién es Él, y podemos conocerlo, ¿verdad? Podemos conocer de una manera finita porque tenemos una mente finita, no infinita como la de Dios. Entonces, entendemos de acuerdo a nuestra mente finita, porque es imposible conocer verdaderamente a Dios. Conocemos parte de su esencia, pero en sí, quien nos ha revelado al Padre es el Hijo, la palabra de Dios, y vamos a poder ver eso más adelante en esta clase. Sabemos que Dios es un ser supremo, pero ¿por qué es supremo? Vamos a ver las características principales de Dios, y nosotros podemos darnos cuenta que estas características, que nadie las tiene más que
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exclusivas del Dios triuno. Son exclusivas del Dios omnipotente. Él es omnipotente, dice, su omnipotencia significa que tiene un poder absoluto sobre todas las cosas. Su omnipresencia dice que tiene el poder para estar presente en todo lugar. Su omnisciencia es el poder absoluto de saber las cosas que han sido, que son y que sucederán. Así que su supremacía está en todo en todo lo que él puede, porque él puede estar en todas partes y él lo sabe todo. Entonces vemos que estas características y atributos que solamente Dios puede tener, o sea, el Dios triuno, son estos que vamos a estudiar. Ahorita comenzamos por estos primero, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta la diferencia. Yo creo que muchos ya lo sabemos porque lo hemos estudiado con el Espíritu Santo y con Cristo, ¿verdad? Que tienen los mismos atributos porque es Dios, ¿verdad? Es Dios en tres esencias. Entonces, ustedes no pueden, no me vayan a decir, ay, mana, está repitiendo. No, lo que pasa es que tienen los mismos atributos, pero lo vamos a ver ahora con el Padre, ¿sí? Así que entendamos que la omnipotencia es que Él es todopoderoso, que la omnipresencia es porque Él puede estar en todo lugar y que la omnisciencia es porque Él puede ver todo, saber todo y entender todo, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe. Por eso dice, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Y en Primera de Crónicas 29:11, dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Continuamos. Dios es el creador. La mente humana no puede comprender cómo Dios puede darnos vida, cómo Él no necesita nada para existir. Y Él existe fuera del tiempo que Él mismo creó, porque Dios no tiene un tiempo. El tiempo lo puso y lo estableció en la tierra. Él no se rige por el tiempo humano. Él creó el tiempo, pero para nosotros, porque Él es atemporal, porque Él es el yo soy el que soy. Y nosotros vamos a ver aquí en este relato bíblico de Génesis, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos. ¿Por qué yo entiendo que Dios es el creador? Bueno, porque está escrito en la Biblia. Y todo el capítulo 1 y parte del 2, hasta el 2, dice que creó el universo de la nada. Y durante 5 días puso orden en la tierra, ¿verdad? Y ya el sexto día creó al hombre, que es el único ser de la creación que fue hecho a su imagen y semejanza. Y se acuerdan que ya vimos que nos destinó para que nosotros reináramos en la creación de la tierra, domináramos en la creación de la tierra, ¿verdad? Cosa que no pudimos hacer por el pecado de Adán y Eva.
Pero dice que después de que creó al hombre, al sexto día, Dios descansó. Amén. Continuamos. Hebreos 11:3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, yo he creído en la palabra de Dios, yo creo que lo que mis ojos ven y perciben fue creado por alguien superior a cualquier ser humano. Nadie puede crear, ningún ser humano puede crear la naturaleza. Nadie puede crear el universo. Todo lo que hemos visto que nos enseñan los geólogos, ¿verdad? Tan solo cuando nos enseñan las galaxias, nosotros ni siquiera tenemos idea de cómo fue hecho todo eso, cómo está sostenido el planeta. Todas esas cosas que la verdad están constituidos solamente por la palabra de Dios, porque el Señor decía, hágase, 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 todo se hacía. Aunque un ateo no diga, no, no es verdad, eso no puede ser, Dios no existe, simplemente con que estamos vivos, existimos. ¿Quién puede crear tal belleza, tal majestad en un ser humano que está creciendo dentro del útero? Y que esté tan perfecto y que nazca con todas las cosas que no le, como dice, que él vio nuestro embrión y lo puso en el vientre de nuestra madre, pero que no le faltó nada de lo que estaba escrito en el libro de la vida. ¿Cómo podemos dudar de que existe Dios si lo estamos viendo en nosotros mismos? Sin embargo, la gente duda de Dios, no cree en Dios. Y esa gente que niega a ese ser supremo es porque no quiere estudiar ni tener el conocimiento. Hubo un hombre ateo con mucho conocimiento también en cuanto a teología y todo, que empezó a estudiar la Biblia y la estuvo estudie y estudie y estudie hasta que se convenció de que verdaderamente Cristo había venido a este mundo y que era la segunda persona de la Trinidad, y creyó que el Espíritu Santo había venido al mundo a morar en los seres humanos que habían aceptado a Jesús. Y él escribió un libro, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero habla de veredicto, no sé si algunos de ustedes lo tienen. Ay, se me fue. Pero bueno, el veredicto hablaba de que quedó convencido y él dejó escrito ese libro para que todos los detalles que nosotros no teníamos, los aprendimos. Ahí vimos todo lo que él escribió, que le fue revelado. Entonces, nosotros no podemos dudar de la existencia de ese Dios todopoderoso. Continuamos. Disculpa, hermana. Hay una hermana que está mandando que no puede entrar. Es solamente ¿Quién? los participantes. Una hermana que está mandando ahí. ¿Cómo se llama? Ay, no. A ver, Maggie, por favor. Está en el WhatsApp, pero no dice el nombre. O no estaba su mensaje. Bueno, continuamos. Ahorita que Maggie lo... ¿Continuamos?
Dios es el gobernador de todo lo que se ve y existe. Vamos a ver esto. El gobierno de Dios, ya sea en la tierra o en los cielos, siempre va a ser sometido por Dios. Desde el principio dice que todas las cosas, mediante su poder, su señorío, su influencia, Él dirige toda la creación, Él sostiene toda la creación y toda la creación se conserva y se mantiene bajo la autoridad de Dios. Miren, están sucediendo cosas tremendas y hay muchas noticias que están hablando de cómo pues van a hacer cambios radicales en las escuelas, con los hijos, con el género. Y hay tanta cosa tan horrible que estamos escuchando que van a hacer las autoridades de cada nación que nos asustan, ciertamente nos asustan. Pero de verdad, hermanos, Dios sigue teniendo el control, sea lo que venga. Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es el que dirige todo, guía todo, enseña todo, ministra todo. Él es el principio de todas las cosas y Él es el que gobierna y rige el planeta Tierra y todas las constelaciones y todo el universo, todo el mundo cósmico. Ninguna estrella se puede mover sin su autorización. Ningún espíritu, ningún ángel puede hacer nada sin la autorización de Dios, aún los demonios. Dice que los demonios se tienen que pedir permiso a Dios. Si ven el libro de Job, el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a este Job, ¿verdad? Nunca, nunca va a suceder nada, ni se va a mover una hoja, como dice la palabra de Dios, sin la autorización de Dios. Aunque a veces estamos viendo que están sucediendo cosas horribles, están haciendo cosas horribles los seres humanos. Sin embargo, nosotros debemos de confiar en Dios, que a pesar del tiempo tan difícil que viene, Dios nos va a seguir cuidando, protegiendo, amparando, y no va a suceder más de lo que pueda suceder sin la autorización del Padre. Porque la verdad sí preocupa todo esto, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que ahora que estaba yo preparando todo este tema, digo, ay Señor, de verdad, nuestra fe está puesta en ti, en el Padre, en el Espíritu Santo, en el Hijo, porque de otra manera de verdad desmayaríamos de ver todo lo que está ocurriendo, de ver todo lo que viene en camino, de saber los planes que tienen. Entonces debemos de seguir confiando en el Señor. No tengamos la menor duda de que Dios tiene el control de todo. Él no va a permitir más de lo que podamos soportar. Yo no sé si antes de que ocurra todo esto de lo que hablan, nos vamos con el Señor, viene el Señor por nosotros, porque el día y la hora nadie la sabe, pero tenemos que estar seguros que el Señor tiene el control de todo. Amén. Continuamos. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. O sea, aquí nos damos cuenta, ya pusieron a un presidente, ya pusieron un gobernador, pero mira, pero esto, pero mira aquello, sí, pero fueron constituidas por Dios.
y Dios las puso con un propósito. A lo mejor para zarandear al pueblo, ¿verdad? A lo mejor de acuerdo a la condición del pueblo. Pero nunca podemos dudar que esa autoridad que está gobernando, Dios permitió que fuera puesta, aunque no nos agrada la situación o la actitud o lo que está sucediendo y lo que están haciendo. Todo tiene un porqué y un para qué. Amén. Continuamos. Dios es autoexistente. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza, o por su naturaleza misma, dice que las escrituras nos recuerdan que Él es un Dios autoexistente. Nunca fue creado, nunca empezó a existir. Sus atributos son intransmisibles. Al ser un Dios supremo, autoexistente, no se puede ver. Un atributo intransmisible se refiere a un atributo que Dios no comparte ni nos pasa a nosotros. Nosotros no somos omnipotentes, ¿verdad? No somos omnipresentes y no somos omniscientes. ¿Por qué? Porque dice que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Para mí, todo es imposible, ¿verdad? Omnipresente, yo no puedo estar aquí y en otro lado, ni el diablo, porque es el único atributo que tiene Dios. Son los únicos atributos que tiene el Dios triuno. Así que esos atributos, esos sí, no, los dones, los frutos, todo tenemos, pero los atributos de Dios no. Él es omnisciente porque todo lo sabe y Él es inmutable porque Él nunca cambia. Así que la independencia de Dios o la autoexistencia de Dios como el único Dios autoexistente verdadero nos da a entender que Él es un ser absolutamente único. Y Dios no necesita ni de la creación para existir. Él ya era desde antes. ¿Hasta ahí entendemos? Sí, Sí, maestra. sí, maestra, estamos Gracias. entendiendo. Gracias. Sí. Bueno, continuamos. En Apocalipsis 11, 16, 17 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Sí? Él era, Él es y el que va a venir, o sea, es Dios, ¿verdad? Siempre Él fue, Él es, y cuando venga, pues, él sigue siendo Dios. Así que no importa lo que esté ocurriendo en el planeta Tierra, no importa lo que esté pasando. Aquí lo importante es que nosotros pertenecemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene el control del universo, porque Él lo creó, no los seres humanos que están haciendo planes para destruir la humanidad, sino Dios. Y si nosotros confiamos y creemos que Él es real y verdadero, que es verdad lo que dice su palabra, que el final futuro que tengamos nosotros, como dice Apocalipsis, todo lo que está escrito, nosotros vamos a formar parte del reino de Dios. El Señor dice que no tarda en venir por nosotros. Hemos escuchado testimonios de que está hablando Dios hasta los niños.
A los niños les habla en sueños también y ya a muchos niños les ha dicho, voy en camino. Los niños se quedan así de, ¿qué? A mí también una vez me dijo el Señor hace años, antes de la pandemia, ya voy en camino. Yo desperté y dije, ¿quién viene en camino? Y me di cuenta que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, voy en camino. No sabemos a qué hora nos vamos a ir. No sabemos a qué hora va a venir el Señor por nosotros. No sabemos si de veras vamos a quedarnos a los primeros 3 años de la tribulación. No sabemos si vamos a estar cuando el anticristo y todo lo que hablan. No sabemos si vamos a continuar aquí. Lo único que no debemos olvidar y que lo tengamos bien grabado es que Dios estará por nosotros, con nosotros y en nosotros, que nuestra vida, como dice su palabra, no será por botín y que en medio de la escasez nosotros, gracias a Dios, seremos saciados. Y no nos faltará el pan nuestro de cada día mientras estemos pasando por lo que estemos pasando. Yo sé que ahorita estamos pasando muchos por pruebas, unos de una manera, otros de otra manera, pero créanme, Dios tiene el control y está por nosotros, porque Él es, y Él está aquí, está escuchándonos ahorita. El Espíritu Santo nos está confirmando, sí, amén. Y yo creo que lo que hablamos y todo lo que hemos estudiado y que les digo yo, prepárense, escuchen una y otra y otra y otra vez las enseñanzas o con lo que está escrito, estudienlo, añádanle textos bíblicos porque busquen dónde dice y llénense de la palabra de Dios para que nuestra fe no mengue en estos días difíciles que tenemos que vivir y pasar por causa de las circunstancias de las cuales estamos viviendo, por causa de los problemas, tanto económicos como físicos, como espirituales, como emocionales, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. De verdad, a veces yo digo, ay, Señor, creo que de esta no voy a salir. Y el Señor me dijo, ¿por qué no? Mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. Y te voy a sacar otra vez. Y cada vez nos sacará. Y día tras día nos va a sacar de un problema, de otro, de otro, de otro. Si confiamos en Él, si creemos que en Él está por nosotros. Al final de cuentas, somos sus hijos. Y Él cuidará de sus hijos. Y Él estará al pendiente de sus hijos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Continuamos. Ahora vamos a ver 3 maneras de cómo se revela Dios al hombre. Podemos ver esas 3 maneras. Primeramente, regresa, hija, por favor. Primeramente se revela a través de la creación. Ahorita vamos a desglosarlo. Segundo, se revela a través de las escrituras. Y tercero, se revela a través del Hijo. Vamos a ver cada uno de estos puntos. ¿Por qué decimos que se revela a través de la creación? Dice que Él nos declara su infinita sabiduría, su inmenso poder y su grandeza, gloria y majestad sin límites. ¿Por qué? Porque cuando Él creó todo para el ser humano, al momento de que creó el universo y luego creó la tierra, donde Él quiso poner al hombre, al ser humano, y le quiso dar ese reino que es la tierra, aunque lo perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo ahora dice que es el diablo, pero cuando vino Jesús hace 2000 años, para los que hemos creído en Cristo Jesús, se nos devolvió todo, porque dice que Él anuló todo el acta que había
contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes de las tinieblas, y los exhibió públicamente como derrotados. Por tanto, nosotros hemos recuperado, como ya dijimos en Cristología, toda esa creación. Esta tierra nos pertenece hasta que nosotros nos vayamos con Cristo, ¿verdad? Pero aquí nos está revelando por medio de la creación su majestad, su gloria, su grandeza. Y Isaías dice que cuando él estaba viendo los cielos, meditaba al ver las estrellas, porque ¿quién puede tocar las estrellas? Nadie. Pero las puedes ver y ves la majestad de Dios. ¿Quién puede tocar el viento? Lo podemos tocar, pero ¿quién lo puede ver? Sabemos que hay viento porque lo percibimos, lo sentimos, pero no lo vemos. Podemos ver cómo el agua puede tener 3 etapas, puede ser líquida, sólida y gaseosa. Y podemos ver nosotros cómo cae hielo, cómo el agua cae, cómo regresa el agua con su ciclo. Todo eso fue creación de Dios. Continuamos, vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 40, 25, 26. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante y me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, él sí puede contar cuántas estrellas hay. Todos los ejércitos angelicales, puede saber quiénes son, cómo se llaman, ¿verdad? Incluso él puso los tronos, los principados, las potestades, los poderes, los gobernadores y las huestes celestiales. Ya cada uno le dio esas jerarquías a sus ejércitos angelicales. Que el diablo se haya rebelado contra Dios, que él era un príncipe, él era un querubín, él era un principado de los que estaban ahí en el trono de Dios. Cuando se revela, se va con un grupo de ángeles y caen a la tierra ya juzgados por Dios. Caen a la tierra y hacen destrozos en esta tierra, ¿verdad? Y hasta el día de hoy están provocando tantas cosas porque odian al ser humano y en especial odian a los hijos de Dios, a los que nos hemos renunciado al pecado, hemos renunciado a ser esclavos del diablo y convirtiéndonos en hijos de Dios. Nos odia terriblemente, ¿verdad? Pero dice que el Señor puede contar con todos sus ejércitos, los cuenta y él sabe cómo se llama cada uno y nosotros podemos en la palabra de Dios ver todo lo que habla de su poder, de su majestad y de su dominio. Y por eso dice el Señor que Él es el creador de todo. Entonces, por medio de su creación, nosotros podemos ver que existe Dios y que es real y verdadero. Continuamos. Y ahí nos habla, ¿verdad? Dios a través de su creación nos puede mostrar todo, su grandeza, su poder. Miren qué belleza de estas imágenes. Nosotros vemos todo eso y decimos, ¿quién puede hacer esto? Y Dios nos habla por medio de su creación, porque es maravilloso ver todo, todo. Y podemos nosotros entender que existe Dios, que es todopoderoso.
Continuamos. También se revela en las Escrituras, en especial, si tú no conoces la palabra de Dios, la Biblia, no la lees, no va a haber una revelación del Padre porque no lees la Biblia. Tú puedes decir, bueno, pero yo oro, sí, pero cuando tú tienes relación con Dios, no es un monólogo. Monólogo es solamente que tú hablas. Pero cuando tú oras y lees la palabra de Dios, que es donde el Señor te revela, te responde, ahí se convierte en un diálogo. Porque tú tienes que tener comunión y relación con Dios. Tú le hablas, Él te contesta. Te puede responder sobre todo y principalmente por medio de la palabra de Dios. Te puede responder por medio de un sueño, visiones, revelaciones, ¿verdad? Y como ya vimos, te puede hasta hablar por medio de la naturaleza. Cuando hubo un detalle donde vimos que en las clases anteriores, a donde veíamos un ejemplo, no sé si se acuerdan, en donde decimos, cuando decimos, ya no hay esperanza para mí, y de repente iba caminando esta persona, no sé si se iba a suicidar, no recuerdo la ilustración, pero ve cómo va saliendo del cemento entre las orillas de una grieta del cemento, estaba saliendo una florecita. ¿Y con qué trabajos? Imagínense para que la semilla brotara y con qué trabajos el tallo tan delgadito logró salir por toda la tierra, brincarse hasta el cemento y las piedras para dar fruto. Perdón. Y vio la flor esta persona y dijo, el Señor te da vida, el Señor te permite florecer, hay esperanza, aunque esté el lugar más duro, más difícil, hay esperanza para que dé fruto. Si una flor que nada más va a durar 2 días, le permite el Señor dar vida y crecer, imagínate nosotros, ¿verdad? Entonces te puede hablar por medio de la naturaleza de su creación, pero cuando nos habla por medio de la palabra, nos da palabras específicas. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no está buscando la palabra de Dios probar la existencia de Dios, ya que asume esto como un hecho, ¿verdad? Pero sí Él nos muestra cómo es Dios para que le conozcamos por medio de la palabra de Dios. Porque Él ha escrito todo desde Génesis hasta Apocalipsis, revelándose el Padre, revelando el Espíritu Santo, revelando al Hijo. Él revela las 3 personas. Y de no ser por la palabra de Dios, ¿cómo conoceríamos a Dios? ¿Sí? Pero a Dios le ha placido comunicarse con nosotros e incluso nos habla por medio de los profetas que están en la Escritura. ¿Cuántos profetas hay, verdad? Profetas mayores, profetas menores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y según el último profeta era Juan el Bautista, y el gran profeta, el mayor profeta del Nuevo Testamento fue Jesucristo, y él era la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo pues nos revela todo a través de la palabra, porque cuando vamos a leer la palabra Espíritu Santo no entiendo nada, pero si tú me la revelas y tú me iluminas la palabra, la voy a entender. Así que en la palabra podemos nosotros conocer y se nos es revelada tu persona y sus obras. Qué maravilloso es saber que tanto Dios nos habla a nuestras situaciones personales como nos revela quién es Él.
Y por eso terminamos enamorándonos de Dios. Por eso terminamos enamorándonos del Dios triuno. Amén. Continuamos. Éxodo 34, 6, 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí estamos viendo quién es Él. Él se está revelando. Dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, que es tardo para la ira, que es grande misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo va a tener por inocente al malvado, ¿verdad? Y que incluso si hay pecado de iniquidad, Él visita desde la primera hasta la cuarta y aún a veces hasta la 10ª generación, la maldad y la iniquidad de los padres cuando no se han arrepentido, no tienen a Cristo. Desafortunadamente la iniquidad va de generación en generación en generación y cada generación aumenta la maldad. Si el abuelo era malo, el papá es más malo y el hijo es más malo y el nieto es mucho más malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha roto con las raíces de iniquidad, no ha cortado por medio de Cristo Jesús. Por eso el impío va de mal en mal, en mal, en mal. Sin embargo, nosotros teniendo ya Cristo podemos cortar con esa raíz de iniquidad. Eso también vamos a estudiar más adelante, la diferencia entre el pecado y la iniquidad, para que nosotros podamos romper ya con toda esa iniquidad que todavía traemos, pero gracias a Dios que ya estamos en Cristo Jesús y hay esperanza, porque el Padre es misericordioso. Bueno, aquí ya estamos viendo cómo se está revelando Él aquí en Éxodo 34, 6, 7. ¿Continuamos? Así que miren, como ya hemos mencionado, podemos darnos cuenta que sería imposible describir este Dios tan infinito en una sola frase o en estos estudios. Sin embargo, en esta escritura que acabamos de leer, pues Dios mismo se está revelando demasiado, ¿verdad? Porque está dándonos todas las características y todas las cualidades, todos los atributos y quién es Él en este capítulo de Éxodo, ¿verdad? Y así como Dios se revela en su palabra, podemos darnos cuenta cómo Él es, porque Dios nos está mostrando que Él es fuerte, misericordioso, piadoso, perdonador, lento para la ira, grande misericordia, excededor del castigo. Todo esto que vemos, miren, si ustedes dicen, yo no conozco a Dios, yo no sé cómo es Dios, lee la palabra, ahí te va a mostrar, ahí te va a revelar. Él es bueno, Él es justo, Él es recto, Él es santo, Él es fiel, Él es perfecto, pero también es castigador. Y Él dice que si no nos arrepentimos, va a visitar la maldad, la iniquidad, hasta la tercera y cuarta generación. Así que, ¿cómo de que Dios no nos habla? Él se está mostrando y revelando a través de toda la escritura de Dios. Así que por eso tenemos que orar y hablar con el Señor. Él nos habla, nosotros le hablamos, Él nos habla, nosotros le hablamos con Él nos responde, y así sucesivamente termina siendo un diálogo, una plática con nuestro Creador. Amén. Continuamos. Y también nosotros ya estudiamos Cristología, ya vimos toda la obra de Cristo Jesús y sabemos que el Hijo reveló al Padre.
¿verdad? Y bueno, aquí lo estamos repitiendo porque estamos hablando de que Dios se revela a través de estos tres pasos, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar también que se revela a través del Hijo. Aunque ya lo estudiamos nosotros, lo volvemos a poner aquí. Dios, dice, Dios había hablado por cientos de años a través de sus profetas del Antiguo Testamento, comunicando su mensaje para que pues, lo pudiéramos conocer. Si lees el Antiguo Testamento, en todos los profetas mayores y menores, ahí está hablando, enviando mensaje, juicio, enviando palabra de Dios de consolación, todo lo que pudiera el Señor mostrar para las naciones, para la nación de Israel, y el Señor se revelaba y hablaba por medio de los profetas y él comunicaba su mensaje, ¿verdad? Para que le pudieran conocer en ese tiempo. Pero gracias a Dios que en el Nuevo Testamento dice que vino y en ese tiempo en que se presentó él mismo en la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo, morando entre los hombres y revelándonos la esencia del Dios Padre. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios mismo, bajó bajó y tomó un cuerpo, como ya lo hemos estudiado, para revelarse y para que por medio de el Hijo revelara al Padre, ¿verdad? Porque decía él, yo en el Padre, yo en él en mí, ¿verdad? Y todavía dijo, y nosotros en ustedes. Cuando Felipe le dijo, cuando Cristo le dijo, voy al Padre, me tengo que ir, voy al Padre, Felipe le dijo, pero si no conocemos al Padre, ¿cómo vamos a saber? Y le dijo el Señor, ¿verdad? Señor Jesús, ay, pero sí, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía dicen que no conocen al Padre, ¿verdad? Yo soy en el Padre en mí y yo en el Padre. Somos uno, decía. Entonces, él se iba a revelar y él reveló, estudiando todos los 4 evangelios, reveló quién era el Padre. Y nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque él era Dios, en la segunda persona de la Trinidad. ¿Continuamos? Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días él ha hablado por el Hijo. Entonces, si estudiamos el Nuevo Testamento, podemos ver, les voy a dejar de tarea que veamos todo el libro de Hebreos. Ahí nos va a revelar al Padre y al Hijo. El amor del Padre, de cómo envió al Hijo, de cómo lo puso por encima de los ángeles, por encima de todo ser humano. Y cómo es Dios, porque las mismas atributos, características y cualidades que puede tener el Padre las tiene el Hijo y las tiene el Espíritu Santo. Y Él nos ha dado todo y nos ha revelado al Padre. Hasta nos ha dicho que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque no entendamos mucho eso, podemos verlo más adelante y lo vamos a ver más adelante. Todos esos estudios. Son tantos, hermanos, que de verdad uno no termina de aprender. Pero miren, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y esta te va a hacer libre. Y yo creo que han roto, no sé ustedes, pero yo
Cuando empecé a estudiar se rompieron tantos argumentos, fortalezas y paradigmas que el diablo puso en mi mente, hasta en la religión. Porque hasta de la religión me hizo libre. Hasta de los argumentos humanos me ha hecho libre. Porque he aprendido un montón de cosas que no sabía y que ahora, en estos tiempos, estoy aprendiendo otras cosas más. Pero de verdad que primero nos da el Señor lechita, luego nos da sopita, luego ya nos da a probar pedacitos de carnita. Y va a llegar un momento en que nos va a dar un filetote, porque va a ser por procesos, porque no podemos soportar tanta revelación, porque nos atragantaríamos, ¿verdad? Y yo creo que cuando terminemos de entender al Padre, será cuando estemos con Él, porque lo vamos a ver cara a cara. Mientras seguiremos ignorantes y cada día aprenderemos algo nuevo. Esto es lo maravilloso de estar con el Padre, de estar con el Hijo que nos salvó, nos reveló al Padre, y ahora tener este maravilloso amigo que es el Espíritu Santo, que nos revela todo lo del Padre y nos revela todo lo del Hijo, pero todo por medio de su verdad y su palabra. Y de ahí, si el Señor nos revela en sueños alguna cosa, gloria a Dios. Hace unos días a mí el Señor, yo estaba, Señor, ay, ¿qué pasa? Cuando no es una cosa, es otra y otra y otra, Señor. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿O qué puedo hacer? ¿O en qué temporada estoy? ¿O qué pasa, Señor? Y mira, me reveló y me hablaba de un número, ¿verdad? Me decía del número 15, y el Señor te habla por números, te habla por colores, te habla por muchas cosas, puede hablarte abiertamente o puede hablarte simbólicamente. Y me habló y me dio el número 15, yo me quedé así de, ¿y eso qué significa, no? Y me puse a buscarlo, hermanos, y tiene una simbología tan tremenda que me habló, me consoló, me fortaleció, y nos hace tener esperanza. Esto que estamos viviendo y pasando también va a pasar. Solo que hay que confiar en el Señor. Pero tenemos que conocerlo para que veamos y conozcamos a ese Padre tan maravilloso, que Él preparó todo el plan glorioso para salvarnos, enviando a su Hijo, y el Hijo enviando al Espíritu Santo, y los tres tienen el mismo plan, porque es uno. Y el plan es salvarnos, cuidarnos, protegernos, ampararnos, amarnos y preparar el camino para irnos con Él, para estar con Él por la eternidad, disfrutando su presencia. Así que por eso nosotros podemos presumir que tenemos un futuro glorioso, porque vamos a estar en la gloria de Dios. Amén. Continuamos. Ya vimos que se revela a través del Hijo. No se trata que Cristo sea un medio de comunicación de Dios, sino que Él es Dios mismo, Dios manifestado en carne, de manera que no aprendemos solamente por su palabra, sino también por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él nos reveló a Dios. Y otra manera de expresarlo sería usando el lenguaje del apóstol Juan. En su primera epístola vamos a ver qué dice Juan, cómo lo expresa. Continuamos. Vamos a ver primera de Juan 1:2. Dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto,
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y Él se nos manifestó. Entonces ahí estamos viendo cómo desde el principio lo que nosotros hemos escuchado por medio de la palabra de Dios e incluso lo que nuestros ojos están viendo ahora y contemplando. Y nosotros podemos, decía Juan que él podía palpar al verbo de vida. Ellos palparon a Cristo, no nada más lo vieron, sino lo podían tocar. Él era el verbo y se hizo carne, a Jesucristo. Pero dice que en Jesucristo se manifestó la vida y el Señor Jesucristo daba testimonio de que Él era el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y cuando vino el Espíritu Santo, ahí se nos reveló que era el Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nos podemos llenar de su palabra, de su presencia, y ahí el Señor nos revela a cada uno nos revela conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra estatura, nuestra edad, en edad espiritual hablando. No hay edad para que entendamos, en la estatura y en la edad espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque el Señor nos está hablando, y cada día nos ha revelado cosas. Estos casi 4 o 5 meses que hemos estado estudiando, de verdad que yo estoy seguro que ustedes ya no son precisamente bebés, ya han aprendido mucho. Y a los que ya conocíamos, nosotros hemos confirmado muchas cosas, porque aunque sepamos, y miren, yo tengo dando estas enseñanzas, ¿qué les puedo decir? 25, 30 años. 25 años. Porque tengo 31 de conocer al Señor. 25 años dando temas sobre todo esto, ¿no? Y esto último lo he estado dando desde hace 10 años. Y lo he estado editando, porque cada vez veo que hay que añadirle más o hay que quitarle algo. Pero cada vez que doy las enseñanzas, yo aprendo algo nuevo. O se me revela el Señor con algo nuevo. Así que, así como ustedes están aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y conforme estoy dando la enseñanza, de repente el Señor me da palabra y me dice, y vean cómo estoy luego como periquita hablando y me tardo más. ¿Por qué? Porque aunque la enseñanza ya la acomodé, la preparé, pero el Señor me da más para darles más. Entonces, por eso es importante estudiarlo, lo que les mando está escrito, como ver los videos. Se les pasó algo, para que ustedes a la postre también ya vayan y enseñen las clases, pero ya con una explicación, con todas las bases que tiene la palabra de Dios, porque no podemos estar hablando sin dar textos bíblicos, ¿verdad? Tenemos que fundamentar lo que hablamos. Bueno, continuamos. Terminamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es el principio de todo lo que existe y Él es la mente suprema. Él es el rey del universo, el gran creador, el legislador, el gobernador, y nadie está por encima de Él. Nada se mueve sin su voluntad, ni en el cielo ni en la tierra. Y la voluntad y el propósito de Dios están detrás de todo. Así que, por lo tanto, su pueblo no debe desanimarse cuando las apariencias de la historia parecen contrarias a sus promesas. Es decir, ¿qué estás pasando ahorita? ¿Qué estás viviendo ahorita? ¿Qué circunstancias te están atormentando? Yo creo que todas tenemos un montón de situaciones y circunstancias
anhelos, deseos, oramos y no viene la respuesta, clamamos y no viene la respuesta, porque todo tiene un tiempo para cada cosa, ¿sí? Porque no te puede dar el Señor cosas así de rápidas si no tienes un proceso para poder asimilarlas, aceptarlas y recibirlas. Es como cuando tu hijo te dice, mamá, o papá, quiero que me compres unos nice, unos tenis nice, ¿verdad? Que sabes que son más caros que unos tenis más baratos en el aspecto de calidad, y de marca, ¿no? Y tú le dices a tu hijo, sí, hijo, vamos, ahorita te lo compro. Les compras los tenis, al rato te pide otra cosa y quiero aparatos eléctricos y tú todo le das y te das cuenta como a la larga ese niño no valora nada. Ahí los tiene tirados, arrumbados, porque tú le das todo rápidamente, no valora las cosas. En cambio, cuando tú le dices, cuando tú hagas tu tarea, me ayudes a hacer esto, vea yo cómo te comportas en el transcurso de esta semana, probablemente te lo daré. Porque hay que observarlo y ver cómo se comporta, ¿verdad? Y si valora las cosas, lo mismo sucede con Dios. Dios no te da inmediatamente las cosas, sí te dice, porque te adelanta y te anticipa lo que te va a dar. Y como a nosotros muchas veces nos ha dicho, se acabó, viene la bendición, viene el tiempo de liberación, de restauración, se acerca, viene ya, y nosotros estamos, ya llegó, y pasa otra cosa, y viene otra cosa. Y tú dices, bueno, pues tú me hablaste y me dijiste, sí, pero estoy procesando y preparándote para que cuando te dé lo que te tenga que dar, lo valores y agradezcas y cuides la bendición que te voy a dar. Y nunca se te olvide de dónde vino. Por pura gracia, por pura misericordia, pero primero tiene que quitar el Señor todo traba, todo obstáculo, todo lo que le estorbamos al Señor, lo tiene que quitar para poder darnos a la postre la bendición. Pero de que Él tiene el control de todo, de que Él es el supremo Dios todopoderoso y de que nada se mueve si Él no lo permite, adelante. Tenemos que estar seguros, ¿verdad? Aquí vemos que si Dios lo ha dicho, lo tenemos que creer. Y aquí en 2 Corintios 1:20 no lo pusimos, pero dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Tenemos que creer que Dios nos va a conceder todo lo que nos ha dicho que nos dará. Perdón. Y todo lo que Él permita tendrá un propósito, porque dice que a los que amamos a Dios, aunque sean tragedias, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y yo creo que esta clase estuvo pequeña, ¿verdad? Pero yo quería que nos introdujéramos en quién es Dios. Más adelante vamos a desglosar cada uno de los atributos para que nosotros veamos que todos los atributos de Dios son de Él. Eso sí no nos los comparte, porque son los atributos del Dios triuno y nadie los tiene más que Dios, porque Él es el Todopoderoso. ¿Ah? Pues aquí terminamos con la clase. Permítanme orar para que podamos cerrar esta clase.
Amado